las ideas principales de Tomás Robert Malthus, aquel amigo de David Ricardo que pertenece a los grupos de los benthamitas o utilitaristas, que también es amigo de James Mill, con quienes comparten muchas correspondencias e intercambian muchas ideas. Mucho se dice sobre Malthus, pero tal como pasó entonces, también pasa ahora. Muchas de las cosas que se sostienen que dijo Malthus, no las dijo Malthus, ni estaría de acuerdo con esas ideas que dicen que son malthusianas. Así que la idea de esta clase es presentar primero el contexto para entender también cómo es el ambiente del cual están rodeados, cuál es el entorno que rodea tanto a Ricardo como a Malthus, porque a ambos les preocupan las mismas cosas: el precio de los alimentos, que es muy caro, la cuestión de los salarios, que por allí bajaban mucho, el tema de los beneficios, que veían que se licuaban o disminuían. Así que el contexto es importante. Luego ver cómo, una vez que él escribe hacia fines del siglo XVIII ensayos sobre la población, cómo esas ideas se filtran al imaginario colectivo, se afincan en las creencias del público y entonces filtran el contexto y la operatoria de las reglas de juego existente a través de estas ideas que atribuyen a Malthus, pero que vamos a ver muchas de esas ideas no concuerdan con el análisis de Malthus. Por lo tanto, a continuación vamos a ver cuáles son esas ideas que tiene Malthus, sus ideas principales. Malthus nace en 1766 y muere en 1834, miembro de la Royal Society, ese grupo de conocimiento que está en Inglaterra ya desde hace tiempo. Es un pensador muy conservador, casi reaccionario, podríamos decir. Incluso en algún momento defiende la posición de las clases sociales, pero que sin embargo, o irónicamente si se quiere, pertenece al grupo de los utilitaristas, los grupos benthamitas, que son grupos optimistas, que de acuerdo a Bentham están buscando el incremento de la felicidad. Es de estos grupos en donde surge el análisis hedonista en la teoría económica, es decir, la búsqueda del placer por el placer mismo. Estos grupos en sí son radicales, es decir, se oponen a lo tradicional y a lo conservador de la sociedad de Inglaterra y también al estamento de las clases. Así que llama la atención este Malthus, que es un clérigo, pero que también es un economista y un científico social. Fue el primer profesor de economía política y él tiene en sí dos grandes líneas de investigación: el análisis de la población y los problemas de demanda, básicamente. En la primera línea de investigación, cuando comienza a analizar la población, él se enfoca en la oferta y busca adecuar la oferta. Y eso es hacia 1798, cuando publica su primer ensayo sobre población. Pero luego, ya hacia 1810, la década de 1810-1820, cambia su enfoque hacia los problemas de la demanda. Para ver qué está pasando en este contexto, veamos qué pasa con la población. Según algunas estadísticas, entre 1700 y 1821 la población aumenta de 5 millones a 9.200.000 habitantes en Inglaterra. Frente a este crecimiento poblacional, frente a una expansión muy importante de los sectores no agrícolas, entonces aumentan las preguntas, aumentan las preocupaciones sobre cómo se va a alimentar a toda esta gente. Es decir, surge el miedo porque faltan los alimentos. Y este miedo está en Malthus y también en Ricardo. Este miedo y este temor, a su vez, hace que estos pensadores conviertan su outlook o su visión de la economía en un outlook bastante triste.
que le vale que Carlyle califique a la economía como la ciencia lúgubre, en contraposición con Adam Smith, que es optimista, o con un John Stuart Mill, que también es optimista. Entonces, si esto lo traducimos en términos económicos, esta ciencia lúgubre, como Carlyle la llama, o este calificativo, se debe a que estos autores, considerando todo este contexto y con estos temores, van a analizar la economía de tal forma que esta performance de la economía en su trayectoria hacia el largo plazo o en su transición hacia el largo plazo, en donde ellos meten estos elementos que tienen que ver con el crecimiento de la población, con la determinación de los salarios y demás, van entonces a llegar a un estado estacionario que es bastante lúgubre, como dijo Carlyle, o triste. ¿Por qué? Porque en ese estado estacionario ellos lo que prevén es que la economía va a llegar a una situación en la que el trabajador gane lo mínimo, o a veces menos de lo mínimo, el capitalista, el empresario, el colono que está trabajando, sea donde sea, va a tener los beneficios mínimos, exiguos, que solo le van a permitir sustentarse, pero nada más, no va a haber nuevas inversiones. Y en contraposición, esa clase que ellos consideran la clase ociosa va a obtener la mayor parte de los ingresos. Vale decir que entonces en esa transición hay una transferencia de ingresos, desde las clases más productivas, como se llamaban ellos, hacia las clases menos productivas, o esta clase ociosa, la clase de los terratenientes. Con lo cual, cuando vemos una distribución final del ingreso, vemos que el ingreso se reparte entre salarios, que son los mínimos, los beneficios mínimos o nulos casi, y la renta, que se quedó con todo o con casi todo. Ahora, en línea con Moquir, uno puede entender que este miedo a esa producción insuficiente, este temor de la falta de alimentos, que es, dice Moquir, uno de los mayores errores de la historia del pensamiento económico, surge en parte por la incapacidad de estos autores para poder ver la apertura del comercio inglés. Más en Malthus que en Ricardo quizás pase esto. Ellos no se dan cuenta que en realidad tiene a Inglaterra un grado de apertura no menor que hace que los precios relativos no varíen tanto. Pero algo que a raíz del contexto que dejan las guerras napoleónicas en sí, estos autores, según Moquir, no lo pueden observar plenamente. Para ser un poco más específicos, hacia 1815, cuando están terminando las guerras napoleónicas, un 40% de la población está ocupada en el sector agrícola. Este sector agrícola tenía una productividad elevada. Por ejemplo, antes de 1756, el rendimiento por agricultura y por trabajador era muy elevado en el sector agrícola. ¿Qué pasa? Que después de 1760, dado el aumento de la población, el aumento de la demanda de alimentos supera a esa oferta de alimentos que también venía en aumento. Las guerras napoleónicas lo que generan es además un aumento del precio de los alimentos. Con lo cual, cuando terminan las guerras, Inglaterra entra en una recesión con precios altos de los granos, y esto consecuencia de las malas cosechas, por lo que aumenta el desempleo, disminuyen los precios de los demás bienes y también bajan los beneficios de los capitalistas. Por eso es que el periodo 1813-1837 se describe como el periodo más oscuro de la agricultura inglesa. Este contexto caracteriza a una Inglaterra de la época que tiene una economía dual. Un sector agrícola con un desempleo estacional bastante importante, con salarios bajos entonces, bastante problemático en cuanto al uso de las tierras, porque ese aumento de la población del que hablábamos, al empujar la demanda de alimentos, también llevó a utilizar las tierras cada vez más arcillosas de menores calidad.
Y esto contrasta con un norte de Inglaterra pujante, fabril, en el cual en sus producciones se incorporan nuevas tecnologías, nuevas maquinarias, y todo esto se combina con nuevas reglas de juego en los mercados laborales. Con lo cual surge un diferencial salarial más importante aún de lo que fuera en el siglo XVIII. En otras palabras, las diferencias salariales entre el norte y el sur siempre existieron en Inglaterra. Básicamente se pueden observar desde el siglo XVIII, pero ahora quizás se agudizan un poco más, porque además en el norte se aplican ciertas prácticas para los pagos de salarios, prácticas que actualmente se utilizan en los mercados laborales, pero que en el sur agudizaban los problemas del desempleo estacional. Aún más hay otro patrón. A medida que uno se acercaba a Londres, los salarios subían, pero a medida que uno se alejaba de Londres, entonces los salarios bajaban. Este desempleo entonces es bastante agudo al sureste, todo lo cual se agudiza aún más con los vallados de las tierras y además se incorpora esta práctica que se usaba en el norte de contratar a gente pagándole un ingreso fijo independientemente de la temporada, lo cual cuando se aplica en el sur agudiza aún más ese desempleo estacional. Entonces, tenemos un problema de desempleo conjugado con un precio de los alimentos demasiado alto, que justamente las clases trabajadoras necesitan comer, todos necesitamos comer. Y esto ocupaba las mentes de Ricardo y de Malthus. Uno cuando lee a Ricardo lee entre líneas detrás esta problemática. Es por ello que desde la arena política uno de los objetivos primordiales era el salario. Y había muchas ayudas a los desempleados. Se diseñan, por ejemplo, las leyes de pobre, las leyes de asentamiento, Spinhamland y el Estatuto de los Artífices. Algunas ya venían. Es decir, muchas de estas reglas de juego son herencia mercantilista, pero ahora se van modificando en función del contexto. Así que, siendo el salario el objetivo de la política económica, se diseña un sistema de subsidios que tienen dos objetivos básicos. Primero, mantener constante el ingreso real del trabajador. Y entonces para eso había que relacionar el salario con el costo de vida. Y por otra parte, además de compensar para el desempleo, promover el empleo privado. ¿Cómo funcionaban en general estas reglas de juego? En épocas de sequía el subsidio tiene que subir. ¿Por qué? Porque en la época de sequía baja la oferta del cereal, con lo cual sube el precio del cereal, sube el precio de los alimentos, pero en simultáneo está bajando la demanda del trabajo, está bajando el salario. Así que tenemos, baja el salario, sube el precio de los alimentos, para mantener el ingreso real constante el subsidio tiene que subir. En contraposición, cuando las cosechas son abundantes o son relativamente buenas, aumenta la oferta de alimentos y entonces está bajando el precio de los alimentos. Y en simultáneo está aumentando la demanda del trabajo y está subiendo el salario. Es decir, que sube el salario y baja el precio de los alimentos. Por lo tanto, el subsidio tiene que bajar. A todo esto se suman las leyes de granos que operaban con valores umbrales. Algunos textos refieren este valor umbrales de 60, otros de 80 unidades monetarias por cuartel de trigo. Cuando el precio llegaba a esa barrera o a ese precio umbral, a ese valor umbral, se abría la importación de granos. Y esto generaba bastantes problemas con aquellos que habían invertido su capital, habían hundido su capital en los campos ingleses para la producción doméstica. Esto genera problemas también en el mercado monetario, todo lo cual se traduce en una disminución de la inversión y del empleo. Por eso es que cuando leemos a Ricardo vemos tras sus distintas teorías toda esta problemática y también está presente en Malthus. Entre 1785 y 1834 hay 5 sistemas de subsidios. El más sencillo pagaba a los trabajadores temporalmente desocupados. El sistema Rausman, los trabajadores que no tenían trabajo en invierno
se ofrecían a empleadores quienes pagaban una parte del salario y el resto lo cubría la parroquia. Esto es de acuerdo a las leyes de asentamiento. Las leyes de asentamiento lo que determinaban es que una persona que estaba desocupada se tenía que registrar en una parroquia. De esto también habla mucho Adam Smith. Después está la tasa del trabajo, labor rate, que asignaba a los agricultores de la zona, de la parroquia en cuestión, una cantidad de trabajadores de acuerdo al valor que tenían la tierra, que generalmente esta tierra podía ser alquilada, no necesariamente tenía que ser del terrateniente. Entonces, la parroquia fija la tasa y a los empleadores les asigna la función de darles trabajo o pagar impuestos más altos. Vale decir que contra la contratación de esta gente se eximían de impuestos a los colonos. Quien paga es quien contrata al trabajador, no paga el terrateniente. ¿Cuándo paga el terrateniente el labor rate? Lo paga cuando el terrateniente, además de poseer el campo, lo está haciendo trabajar. O sea, él se convierte también, de acuerdo a estas teorías, en capitalista. El cuarto, se entregaban parcelas a los trabajadores y sus familias para que produjeran la tierra. Y el quinto es Spingenland, o subsidios de complemento o sustitución del salario. Entonces, este sistema por ahí era el de que más hablaban estos autores porque otorgaba subsidios, que pasaron de considerarse estos subsidios como un salario mínimo hasta darles a los trabajadores subsidios en especies. Todo este sistema generó un cúmulo de creencias, algunas de las cuales están registradas. Por ejemplo, las food rates se comen todas las rentas, lo cual no es así, porque quien pagaba la tasa era quien trabajaba el suelo, ya sea el colono o el terrateniente en caso de que él mismo estuviera produciendo en sus propias tierras. Vale decir que, si nos ponemos en contexto de estas teorías, el terrateniente es capitalista a la vez. También otra de las creencias es que la población aumentó por estas recompensas, y esto alude básicamente al sistema de Spingenland. ¿Por qué? Porque se creía que en función de esa regla de juego, los empleadores habían contratado a personas con hijos para aligerar la carga tributaria. Y entonces todo esto, si contrataban a gente que tenía hijos, estas personas iban a tener más hijos, es decir, desalentaba el límite familiar. Ahora, después de las ideas de Malthus, de su ensayo sobre la población, todas estas creencias se filtran con las ideas malthusianas y aparece lo que algunos historiadores caracterizan como el vino malthusiano. Blau, entre otros, consideran de que había toda una generación borracha del vino malthusiano. ¿Y cuál era la idea? Bueno, que si el subsidio está atado al tamaño de la familia, la idea es que entonces el subsidio promueve matrimonios tempranos, tener más hijos, y entonces, sí o sí, en una década los salarios iban a bajar. Pero entonces una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿realmente Malthus pensaba así? Y hay que ir a los originales de Malthus. Y irónicamente Malthus no pensaba o no concordaba con ese sistema de creencias. Primero, las leyes de pobres para Malthus no promueven el crecimiento de la población. Una cuestión acá que no es menor, había muchos problemas con las estadísticas. No había oficinas como hay hoy. Y en general, quien anotaba quiénes nacían y quiénes morían eran los encargados en las parroquias. Por otra parte, en Escocia e Irlanda, donde no se aplicaban las leyes de pobre, la población seguía en aumento. Por lo tanto, no podemos relacionar una con otra. Y Malthus también cree que el acta de asentamiento había provocado a los terratenientes o le había generado los incentivos a los terratenientes para que destruyeran las cabañas en sus propiedades, de donde escaseaba la vivienda en el sector rural. Entonces,
si escasea la vivienda, no se puede favorecer de esta forma a los matrimonios, porque uno puede contratar a la persona, pero ¿a dónde iba a vivir esa persona? Y quizás una persona sola se arregla mejor que un matrimonio con hijos. Cuando Malthus analiza los subsidios, lo que él entiende es que al atar o al estabilizar el ingreso real de los trabajadores, ya la demanda de trigo no responde a los cambios en el precio del trigo. Y el segundo problema tiene que ver con los beneficios de los agricultores. Porque en el caso de una mala cosecha, cuando baja la oferta del trigo y aumenta el precio del alimento, el precio del pan, aumenta el subsidio y también aumenta la tasa. Y entonces los agricultores tenían un beneficio más alto de lo esperado. En contrapartida, en tiempos de buenas cosechas, cuando el subsidio baja, porque bajaba el precio del alimento, también bajan los beneficios de los agricultores. El primer trabajo que publica es su ensayo sobre el principio de la población. Se publica en 1798. Luego le va a hacer sucesivas revisiones en sucesivas ediciones. Ahora, ¿cuáles son? ¿De dónde saca las ideas? En general va a tener en cuenta los trabajos de John Ground y también de Sussmilch, a quien él cita expresamente en sus ensayos sobre la población. Pero también, digamos que su obra es una forma de reacción a lo que él lee de los socialistas y de los anarquistas filosóficos que están en Francia, que pertenecen al ala de extrema izquierda de la Revolución Francesa. Ideas que en Inglaterra aparecen con Guillermo Godwin. Él no concuerda con estas ideas. ¿Por qué? Porque las creencias de estos grupos son acerca de una naturaleza humana que es perfectible. Si es perfectible, entonces todos los hombres pueden convertirse en perfectos, actuando bien, para ellos, pero también para la sociedad. ¿Cuál fue entonces el problema en todas las sociedades imperfectas? El problema fue la propiedad privada, la familia, las herencias y el estado coactivo que existe para proteger la propiedad de los ricos y para reprimir a los pobres rebeldes. Entonces, si se aplican estos principios de los socialistas y estas ideas, se va a lograr el paraíso terrenal, se va a lograr esa sociedad ideal en el futuro, en donde todos van a vivir en un estado de igualdad, unión fraternal, en una armonía perfecta y espontánea y, por supuesto, sin pobreza. Entonces, de acá, ¿a qué se debía o a qué se debe la pobreza de los muchos pobres en los países antiguos con mucha población? Esa pobreza se debe a las instituciones y a la desigualdad. Al contrario, Malthus no cree todo esto. Esas son las ideas de los socialistas, que él lee y entonces reacciona frente a lo que lee, porque él tiene en mente otra naturaleza de las personas, una naturaleza que está más en línea con el pensamiento de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, o más en línea con, por ejemplo, cómo es el hombre, ideales que están en filósofos de la talla de David Hume y de otros pensadores. Si bien ellos tienen una idea que es bastante propia del iluminismo, de que de alguna forma se puede lograr la armonía en una sociedad, también entienden que hay personas, como decía John Locke, que no funcionan como el resto de los mortales, sino que tienen su propia ley y entonces matan, roban, transgreden las normas, porque funcionan de acuerdo a su propia ley. Entonces, Malthus está más en línea con este otro pensamiento y no con esa naturaleza perfectible y que entonces puede llegar a ser perfecta que tienen en su pensamiento todos los socialistas. Es más, Malthus sospecha entonces que la pobreza va a ser un resultado natural, si se quiere, difícil de curar, difícil de evitar, va a estar allí.
Y entonces él dice que existen dos leyes entre comillas, universales y permanentes de la naturaleza: la ley natural biológica y la ley económica. Entonces, por ejemplo, con respecto a esta naturaleza, él escribe que alguien le puede decir, un escritor puede decirme, que el hombre llegará a convertirse con el tiempo en avestruz. Pero antes de esperar convencer a ninguna persona razonable de su opinión, tendrá que demostrar que los cuellos de los hombres se han ido alargando gradualmente, que sus labios se han hecho más duros y prominentes, que sus pies y sus piernas van cambiando diariamente de forma y que el pelo está empezando a convertirse en pluma. Básicamente, él no cree esas ideas, él no está de acuerdo. Él concuerda con otro ideal o tiene otra idea en mente de cuál sea la naturaleza humana. En el ensayo sobre la población, ensayo que él va después modificando y le va agregando ideas y nuevos pensamientos, en una de las primeras ediciones, él va a establecer en las primeras páginas estos tres principios. Primero, la población queda limitada por los medios de subsistencia. Si, segundo, entonces hay más medios de subsistencia, la población aumenta, a menos, dice, que lo impidan obstáculos poderosos y manifiestos. Tercero, el crecimiento de la población no se puede frenar. Ahora, si la población aumenta, también tienen que aumentar la producción de alimentos. Pero y entonces de acá surge esa idea que de los originales de él la traducen en la siguiente frase: la población aumenta en proporción geométrica y los alimentos aumentan en proporción aritmética. En realidad, la idea que él deja plasmado es que la población aumenta más rápidamente de lo que lo hace la producción de alimentos. Entonces, al aumentar la población está aumentando la tasa de natalidad, pero no es menor la idea de que él considere de que a la larga también aumenta la tasa de mortalidad. Ahora, frente a este aumento de población, ¿qué se puede hacer? No está de acuerdo con el control de la natalidad, pero sí habla de impedimentos preventivos, a lo que llama restricción prudencial o restricción moral, como por ejemplo, si se están por casar, si son personas jóvenes y todavía no tienen un ingreso adecuado, que lo pospongan para más adelante, la abstinencia deliberada, el ser responsables en el cuidado de los hijos, planear la cantidad de hijos, no en cuanto a no tener muchos hijos, pero sí en cuanto a si más hijos se tienen, prever cómo se los va a mantener. Otras de las ideas en lo cual es mal interpretado es de que él promovería, dicen muchos, las muertes, las enfermedades y demás. No, lejos está del pensamiento de Malthus. Él lo que va a decir es que en el caso de las muertes, acuérdense de la peste negra que comenzó en el siglo XIV en Europa, que murieron miles y miles de personas. La peste viene y ataca a todos. Entonces, en el caso de las enfermedades, en el caso de los desastres naturales y demás, son cosas que, bueno, si se pueden evitar, es mejor evitarlos. Obviamente que van a disminuir la cantidad de población, pero él no está de acuerdo en que eso suceda. Las ideas económicas propiamente dichas de Malthus son importantes. Él es uno de los precursores de la teoría de la utilidad. Él escribe en varias cartas a Ricardo, le recrimina a Ricardo que se concentra para determinar el precio solo en la oferta. Ricardo le contesta que sí, que por ahí la utilidad, lo útil que resulta un bien para un individuo es importante para determinar precio en el corto plazo, pero que a la larga la oferta le pisa los talones a la demanda. En otras palabras, la oferta es más importante que la demanda. Y para recordar, Ricardo, Smith, Mill hacen un análisis más de largo que de corto plazo.
Pero otra cuestión interesante en Malthus es que es matemático. Él se gradúa de Cambridge y es uno de los primeros, si no el primero, en señalar que para la economía es importante aplicar el cálculo matemático. Y luego desarrolla la teoría del subconsumo, que va a tomar Keynes para la teoría general. Por ejemplo, en un folleto de 1814, donde está escribiendo sobre las leyes de granos, Malthus señala de que muchas cuestiones, muchos problemas son de la naturaleza de los problemas de maximis y minimis de las fluxiones. Fluxiones era el nombre que se daba al cálculo matemático. Entonces él señala que es importante aplicarlo. Recién en 1824, o sea 10 años después, es Thomas Perronet Thompson quien publica un artículo en la Westminster Review en el cual aplica una maximización a un problema de ganancias. En 1815 publica Investigación sobre la naturaleza y el progreso de la renta. Nace la teoría de la renta. Esta obra influye en Ricardo, también le siguen West y Torrance. Pero ya en 1806, en la tercera edición del ensayo, él había establecido que el precio siempre determina la renta de la tierra y no al revés. Vale decir que el precio no se forma con la renta, o sea, la renta no es componente del precio, no es determinante del precio, sino que la renta es consecuencia del precio, idea que aparece en los principios de Ricardo en el capítulo 2. También tiene otras ideas sobre el ahorro. Explica que el ahorro siempre se canaliza en inversión, vale decir que para que haya inversión tiene que haber ahorro. Esta idea es de los clásicos. Y otra idea que es de los clásicos es que el atesorar acá es irracional. En otras palabras, cuando la gente tiene dinero, lo que tiene que hacer es canalizarlo para la inversión, ya sea llevarlo a un banco y depositarlo o directamente prestarlo a otro y cobrar un interés. Atesorar significa guardar, no prestar, ponerlo bajo el colchón. Entonces, atesorar en los clásicos es irracional. Como dice Malthus, cierra bajo llave la facultad de producir, porque ese dinero no se canaliza. El ahorro se tiene que canalizar a la inversión. Y acá vienen algunas ideas que entonces plantean otra postura sobre el ahorro diferente al pensamiento de Smith, Ricardo y Mill. Es que, dice Malthus, cuando se ahorra en exceso, se puede destruir la producción. ¿Por qué es esto? Bueno, él va a diferenciar el ahorro nacional del ahorro privado. Con respecto al ahorro privado, no hay ninguna limitación que sea aconsejable y no hay ningún problema con que el ahorro aumente indefinidamente, porque él dice que mientras algunas personas siguen gastando, otras siguen ahorrando y en enorme proporción. El problema es con el ahorro nacional, considerado, dice él, como el medio de incrementar la producción. Para producir se necesita capital y para tener capital se necesita ahorro. El tema es que el ahorro nacional, cuando lo vemos en relación con todos los productos puestos en el mercado, tiene que estar limitado necesariamente por la cantidad que puede usarse de ese ahorro para satisfacer la demanda de productos. Pero, dice él, para que esa demanda de productos sea efectiva, deberá haber un adecuado y efectivo consumo, tanto entre los mismos productores como entre las otras clases de comerciantes. Vale decir que la producción puede ser mayor que el consumo o el consumo mayor que la producción. Si el consumo es más alto que la producción, el capital baja y la riqueza se deja de generar. Si al revés, si la producción es mayor que el consumo, falta demanda efectiva. Entonces, como falta demanda efectiva, la idea que está detrás es de que ¿a quién van a vender? ¿Para qué van a producir si a quién van a vender? ¿Por qué? Porque no hay demanda. Entonces, como no hay demanda, cuando hay mucha producción, hay un subconsumo
y entonces hay menos motivos para seguir produciendo. Baja la producción, baja la acumulación de capital, baja la inversión. ¿Y cuáles son las fuentes de la riqueza? Siempre trabajo y capital. Trabajo y capital. Para algunos es el primer economista británico en escribir esto, pero también es cierto que uno lo puede leer en Adam Smith y en David Ricardo y en otros tantos autores, pero él lo pone en forma explícita y además él considera otra idea que es también importante. Este trabajo y el capital, que son las fuentes de la riqueza, pueden sustituirse uno por otro. De hecho, cuando él habla del capital, él considera que rinde servicios que el trabajo no puede brindar. Vale decir que el capital genera algo en la producción que el trabajo no puede generar y que lamentablemente por el estado del arte y de la tecnología y el costo laboral, el capital para esa época considera él que tenía una utilidad limitada. De donde surge la teoría de la productividad de la retribución al capital, que pasa después a von Bauer en la escuela austríaca. En cuanto a las consideraciones sobre el trabajo que existe, si tiene un valor invariable o no, bueno, esto hace a la teoría del valor, era una cuestión que estaba en la mente de todos estos escritores. Recuerden que la escuela clásica está metida en un callejón sin salida hasta que surge la teoría subjetiva del valor allá por 1870 y de ahí en más. Pero todos estos autores, los clásicos, están buscando una medida de valor invariable. Bueno, Malthus dice no existe esa medida de valor invariable. El trabajo tiene valor, pero ese valor también va a cambiar. También está mal, señala, esa diferencia entre trabajo productivo e improductivo, que aparece de la mano, entre otros, de Adam Smith, y que él atribuye el trabajo improductivo a los servicios. Por otra parte, dice, bueno, la división del trabajo tampoco lleva a introducir maquinaria. En definitiva, el ahorro necesariamente no nos lleva a la inversión, porque hay un problema en el medio de su consumo, pero él no desarrolla la idea en forma completa, la idea queda ahí. El ahorro no lleva necesariamente a la inversión. Ahora, el ahorro es absolutamente necesario y el ahorro individual va a estar guiado por distintas motivaciones, como mantener a los hijos, comprar alguna propiedad o contratar a trabajadores. Y ampliando un poquito más esta idea de la teoría del subconsumo, él en los principios de 1820 desarrolla aún más este principio porque él considera que la ley de Say no se está cumpliendo, sino que al contrario, puede darse una situación en la cual haya una sobreproducción o un subconsumo. Entonces, una de las razones que va a explicar para que ocurra ello es de que el trabajo produce bienes. Entonces, el valor de esos bienes va a ser mayor al trabajo incorporado. Por lo tanto, el trabajo no puede comprar todos los productos de la industria porque el salario está por debajo del valor de esos bienes. Cuando veíamos labor cost y labor common, había un par de zapatos que se producía con 5 unidades de trabajo, con capital y con tierra. Por lo tanto, si esos tres factores incorporaban un valor que hacían que el precio del par de zapatos fuera 30 pesos, de esos 30 pesos, los 30 no iban a los trabajadores iban 20 pesos. Eso es lo que está planteando en otras palabras acá. Los trabajadores producen, pero lo que reciben es por 20 pesos. Por lo tanto, si un par de zapatos cuesta 30 pesos, ellos no pueden comprar un par de zapatos de 30 cuando ganan 20. ¿Quiénes lo compran? ¿Quiénes compran este par de zapatos? Y él va a decir los ricos ociosos y quienes les sirvan. La clase en general, esto se asociaba con los terratenientes y ellos esto lo asociaban a su vez con un consumo improductivo. Pero él después señala, es el consumo improductivo el que hace a la demanda global suficientemente efectiva para colocar el producto nacional. En otras palabras, tenemos una sobreproducción
o, en otras palabras, un subconsumo por una falta de demanda. Hay insuficiencia de demanda efectiva. En un folleto por ahí más anterior, 20 años antes, escribe el alto precio de las provisiones, pero acá digamos que se explaya un poquito más sobre las políticas del gobierno. Él considera que la política monetaria no es muy exitosa para mejorar la performance económica. Recuerden las políticas monetarias mercantilistas que apoyaban las políticas monetarias expansivas o de dinero fácil. Bueno, para Malthus la política monetaria no es muy efectiva, porque además si aumenta o disminuye la cantidad del dinero, digamos que no pasa a precios, sino que para él la variable clave es el gasto. Y entonces acá considera como variable clave el gasto del gobierno. Si el gobierno aumenta el gasto público, va a tener efectos expansivos. En cambio, si baja los impuestos, va a generar un aumento del ahorro y ya vimos los problemas que puede generar un excesivo ahorro. No siempre el ahorro canaliza a la inversión. Esta es una bibliografía de consulta y que por supuesto pueden ampliar con bibliografía relevante.